Precio garantizado. Activa Neumáticos, ponte a punto para el viaje de tu vida. La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Presenta y dirige Jaume Maicas. Buenas tardes, presidenta del Escorts, Llanos Masó. Hola, buenas tardes. Bueno, está invitada aquí a la tertulia de Radio Castellón Cadena SER. Es la primera vez como presidenta del Escorts que viene a esta tertulia. Y le quería hacer algunas preguntas porque este verano las turbulencias políticas llevaron a romper algunos acuerdos políticos, entre ellos el de la Comunitat Valenciana entre Partido Popular y Vox. Se rompe el acuerdo por el tema de la inmigración como base principal. Y de momento lo que no se ha roto es el pacto por el que usted sigue siendo presidenta del Escorts. Hay muchos partidos políticos que se siguen preguntando por qué Vox mantiene esa presidencia del Escorts. Bueno, Vox lo que hizo fue salir de los gobiernos autonómicos, no porque quisiera, sino forzados por la actitud del Partido Popular del señor Feijóo, en el que se puso de parte del gobierno en un tema que nosotros ya habíamos hablado con ellos cuando se hicieron esos pactos, que fue frenar el efecto llamada, la inmigración ilegal, y desde luego con la actitud que el señor Feijóo forzó a tomar a sus presidentes regionales, pues de alguna manera fue el Partido Popular, el señor Feijóo, el que hizo que Vox saliera de esos gobiernos para no ser cómplices de lo que ya cuando nosotros salimos en julio se dejaba entrever, y hemos estado viendo a lo largo de todo este verano lo que ha supuesto la inmigración ilegal. ¿Por qué los presidentes de las cámaras no hemos salido? Bueno, porque de donde hemos salido ha sido de los gobiernos. Por ejemplo, yo fui elegida presidenta de las Cortes Valencianas con los mismos votos que el presidente Carlos Mazón fue elegido presidente de la Generalitat. Si se hubiera roto totalmente el pacto, si no hubiera sido solo una salida del gobierno, yo entiendo que si yo hubiera salido de presidenta de las Cortes, el presidente Carlos Mazón hubiera tenido que salir de presidente de la Generalitat. Usted dice que este verano ya se ha visto lo que ha ocurrido con el tema de la inmigración ilegal. En concreto, ¿con qué tema exactamente? Bueno, estamos viendo que el efecto llamada que se lleva produciendo durante mucho tiempo, el resultado ha sido que llevamos todo un verano de una invasión de pateras, llegando sobre todo a las Islas Canarias, pero también a las costas de la Comunidad Valenciana, y como hemos visto también, por desgracia, hace no muchos días, como ha habido inmigrantes que han muerto en el mar. Esos inmigrantes son lanzados al mar por las mafias que les prometen una vida mejor, que les prometen cosas que no van a poder conseguir, y al final terminan muriendo en el mar. Por tanto, hay que frenar ese efecto llamada a la inmigración ilegal, porque desde luego España ni Europa en general pueden acoger a toda África. De hecho, se da el caso de que muchísimos de los inmigrantes que vienen de países que ni están en guerra, ni están en una situación en la que tengan que salir. Estamos viendo como muchos de ellos vienen de Marruecos, y sin embargo Marruecos está invirtiendo en un montón de cosas, está invirtiendo en un mundial sin ir más lejos, y es incapaz de hacerse cargo de sus propios habitantes. Sin embargo, usted está midiendo también la cantidad de inmigrantes que llegan en patera, pero no se mide la cifra de inmigrantes que pueden llegar a través de los aeropuertos, que según los datos son mucho mayores. ¿Vox mide la inmigración según la cuenta corriente de la persona que llega a España? Evidentemente no. Vox lo que mide la inmigración es una inmigración ilegal o una inmigración legal y regulada. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que tiene que haber una inmigración, pero una inmigración, como digo, regulada, una inmigración legal. No alguien que entra en tu país como cuando alguien entra en tu casa dando una patada en la puerta. La única diferencia que hacemos nosotros en la inmigración es entre ilegal e ilegal.
El inmigrante que viene legalmente a España, que viene a aportar, que viene a integrarse, que viene a trabajar, desde luego es bienvenido. El que no es bienvenido es el que viene saltándose las leyes. Pero sí que es cierto que algunos mensajes, y lo han hecho también algunos de sus concejales aquí en la provincia de Castellón y también en Valencia, lanzar mensajes como el asesino de un niño de 11 años en Toledo ha sido un inmigrante, cuando no fue real, que después que pidió disculpas. En el tema también del minuto de silencio, cuando 3 magrebíes asesinaron a un ciudadano de Alicante. En este caso se convocó un minuto de silencio, lo que algunos también calificaban como un acto xenófobo. ¿Vox no está traspasando esas líneas y lanzando algunos mensajes de odio en relación con la inmigración? Bueno, en el minuto siguiente de darse cuenta de que había caído en la trampa de un bulo de las redes sociales, porque lo leyó en un medio de estos de internet, Sí. En cuanto él se dio cuenta, tuvo la valentía de pedir disculpas, de decir que se había equivocado, que había leído que eso era así en redes sociales, y pidió disculpas al momento siguiente, cosa que estamos acostumbrados a que se difundan bulos por parte de otros partidos políticos o de otras personas de otros partidos, y desde luego todavía estamos esperando que pidan disculpas por el error. Lo del minuto de silencio, bueno, pues quizá sería para poner de manifiesto la inseguridad a la que nos estamos viendo, porque hay que visibilizarlo y la gente tiene que ser consciente de hacia dónde vamos. No hay más que ver, fijarnos en los países de Europa, no hay más que ver cómo están muchísimos barrios en los extrarradios de las ciudades en Francia, en Bélgica, en Alemania. De hecho, Alemania ahora mismo va a controlar sus fronteras, cosa que no sabemos hasta qué punto con el Tratado Schengen es factible. Entonces, se trata de avisar, de poner sobre la mesa un problema que tenemos, y que si no ponemos solución va a ser un problema muchísimo más importante. Me hablabas de xenofobia y de discursos de odio. Bueno, unas semanas después vimos como en el Rototom un grupo que no se caracteriza precisamente por ser muy suave, que no sé muy bien qué hacía en el Rototom, extendió una pancarta llamando prácticamente nazi a nuestro concejal, y eso pues nadie ha considerado que fuera un delito de odio, ni que se estuviera propagando pues un odio hacia nuestro concejal, que él sí pidió disculpas, como digo, en el momento en que se dio cuenta de que eso era falso, y aún estamos esperando las disculpas de este grupo, de los chicos del maíz, creo que se llaman, Sí. Incluso del Rototón. Bueno, por el tema de los inmigrantes sí que hay una cuestión que al final lo identificáis como un peligro con el tema de la inmigración ilegal, pero hay datos que son oficiales, que son de Interior, que dicen que, por ejemplo, en la provincia de Castellón, de las más de 3.000 personas detenidas o investigadas, 1.071 son extranjeras este año. En la Comunidad Valenciana, de los más de 34.000 detenidos o investigados, 13.000 son extranjeros. Es decir, que no solo es un problema de los extranjeros que llegan, que son los que delinquen, sino es un problema pues que ha crecido también el número de delitos, pero no por los inmigrantes. Me estás hablando de que de 3.000 detenidos, 1.000 son extranjeros. ¿Qué porcentaje de población extranjera hay? Bueno, sí, podríamos decir que un tercio de esos delitos son cometidos por un 12% de la población. Pero no todos los inmigrantes que llegan al final van a cometer delitos. Nosotros no hemos dicho eso. Bueno, pero sí que metéis dentro del mismo saco a todas las personas que llegan a través de la inmigración ilegal. No, es que el problema de la inmigración ilegal, aparte de la seguridad, hay otros problemas que son importantes. No puede ser, como tenemos una sanidad saturada, unos servicios sociales saturados, que haya españoles que llevan toda la vida cotizando, toda la vida trabajando, que no puedan acceder a esas ayudas sociales o a esa sanidad porque estamos gastando el dinero en esa inmigración ilegal. No puede ser, como leímos el otro día, que se van a dar, creo que era en Navarra, 50.000 euros al año a cada inmigrante ilegal hasta, creo que era, los 30 años. ¿Me quieres explicar cuántos jóvenes españoles menores de 30 años ganan 50.000 euros al año? La mayor parte de ellos son mileuristas. La mayor parte de ellos no se pueden emancipar, no pueden tener un proyecto de vida, no se pueden comprar una vivienda. Por tanto, el problema de la inmigración, aparte de la inseguridad, porque cuando tú dejas a gente, primero, con otras costumbres, que no tienen ninguna intención de adaptarse,
que les han prometido que cuando lleguen aquí van a tener todo solucionado y muchas veces no lo tienen y terminan en la calle, al final, si yo no estoy diciendo que ellos tengan el ADN de la delincuencia, pero es que al final se ven abocados a ellos, muchas veces posiblemente de manera involuntaria, es así. Pero como te digo, no es solo el problema de la inseguridad. Dile a cualquier chaval de 25 años que, oye, que un inmigrante ilegal que ha llegado aquí dando una patada en la puerta le van a dar 50.000 euros al año. Vamos a ver, seamos un poco serios. Bueno, pero tampoco creo que, y viéndolo en la calle, ¿no? Y ayer en la tertulia también lo abordábamos con las presidentas de las asociaciones de Marruecos aquí en Castellón y de Rumanía, que nos explicaban que incluso muchos tienen que ir al psicólogo porque se sienten como culpables de absolutamente todo lo que ocurre, falta de trabajo, muchas veces en las entrevistas también se les rechaza, es decir, que no tienen todas esas oportunidades. Es decir, nos podríamos quedar con 2 o 3 casos igual, por lo que usted decía, presidenta del Escorts, pero también es verdad que hemos visto una campaña que Vox ha lanzado en Burriana y en otros municipios que se llama Billete de Vuelta. Es una campaña agresiva en la que pide al gobierno que expulse a todos los migrantes en situación irregular. Claro, o sea, cuando tú entras a un país cometiendo una ilegalidad, lo que tienes que hacer es devolverlos a su país de origen. Y en concreto con el tema de los menas. Ese ejemplo lo hemos visto en muchas ocasiones y lo hemos puesto en muchas ocasiones. Si tú vas por la calle y te encuentras a un menor italiano solo por las calles, lo que haces es llamar a la policía, llamar a Guardia Civil, decir, oye, este menor que es italiano anda solo por aquí. ¿Qué hacen las autoridades? Ponerse en contacto con la embajada. ¿Y qué hace la embajada? Intentar localizar a sus padres para devolver ese menor a sus padres. ¿Por qué no pasa lo mismo con los menores marroquíes? ¿Eso va a ser una línea roja de Vox constantemente, el tema de la inmigración con el PP? A ver, depende de lo que entiendas por línea roja. Nosotros lo que hemos pedido al Partido Popular es que no colabore con el gobierno de Sánchez en fomentar ese efecto llamada, que desde luego no se destinen los recursos que deberían ir destinados, como digo, a los que están aquí legalmente, a los que están trabajando, a los que están cotizando, a nuestros jóvenes, no se destinen en mantener a esa inmigración ilegal, cuando además, como te he dicho antes, muchos vienen del reino de Marruecos, que desde luego no es un reino pobre, que está invirtiendo en construir estadios para un mundial, que encima les estamos pagando un regadío que no tienen aquí nuestros agricultores. Creo que ya está bien de tomar el pelo a los que están aquí en España trabajando legalmente y cotizando unos impuestos que de verdad son verdaderamente abusivos, y viendo cómo se van por el sumidero de esas políticas migratorias los recursos que necesitamos nosotros. Lo decía también de cara a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, si va a ser una línea roja al final las políticas que tome el PP a nivel autonómico. Bueno, nosotros lo hemos dicho desde un primer momento. Primero tenemos que ver esos presupuestos, tenemos que analizar esos presupuestos. Esperamos que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana no haga demasiado caso al presidente nacional del Partido Popular, al señor Feijóo, y que de verdad se dé cuenta de que los recursos, los escasos recursos que tenemos, porque son escasos, tienen que ir a otras cosas, no tienen que ir a acoger a esa inmigración ilegal y desde luego a lo fundamental, que es proseguir con ese efecto llamada. ¿Pero sí que cree que esos presupuestos pueden salir adelante con Vox? Yo ni creo que puedan salir, ni creo que no puedan salir. Primero hay que verlos. Yo no sé qué presupuestos va a elaborar el presidente Mazón. Cuando veamos esos presupuestos, pues ya podremos decir si esos presupuestos saldrán o no. Desde luego, nosotros nunca hemos sido, lo dije cuando se rompieron los gobiernos, no somos kamikazes. Vamos a hacer una oposición leal pero contundente, y desde luego sí que sería muy kamikaze, sin conocer cuáles son los presupuestos que van a presentar, decir si los vamos a aprobar o no. De momento mañana se reúne con Pedro Sánchez, Mazón. Bueno, se reúne con Pedro Sánchez, exactamente no sé muy bien para qué. Con Pedro Sánchez yo creo que no hay que reunirse. Con Pedro Sánchez, que es la persona que está destrozando la nación española, que está pactando con los que quieren romper España, que está creando unas desigualdades entre los españoles tremendas. Lo vemos ahora con el cupo catalán. En la Comunidad Valenciana estamos infrafinanciados desde hace muchísimo tiempo, y sin embargo a la Comunidad Autónoma de Cataluña todo lo que quieran con tal de mantener a Sánchez en el gobierno. Sánchez, un presidente que está rodeado por la corrupción. Vemos la presunta corrupción de su esposa, la presunta corrupción de su hermano. No entendemos muy bien qué tiene que hablar el presidente Mazón con Sánchez.
Pero bueno, él es muy libre de ir a hablar con quien quiera. Supongo que irá a la Moncloa, le presentará al presidente Sánchez sus reivindicaciones y se volverá por donde ha venido. Bueno, decía que están rompiendo a nivel nacional el país, pero también es cierto que Vox en algunas cuestiones está rompiendo los estatutos pactados a nivel societario, ¿no? Como es el tema de la violencia de género, la cuestión de la inmigración, cambio climático, que son algunos de los aspectos que también Vox se ha centrado en negar en los últimos meses. Pero enseguida retomaremos también estas cuestiones, 1521 de la onda media, en nuestra página web radiocastellón.com. Ayora te invita a su 23ª edición del primer corte de la miel. Vive una experiencia inolvidable. Disfrutarás de muchas actividades, del corte de la miel en directo, visitas guiadas con sus bienes de interés cultural, calles decoradas y la degustación de su rica gastronomía. Además, con la compra de productos apícolas participarás en varios sorteos. Ayora te espera, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia. Gasolinera Alsa y Servi. La mejor calidad al mejor precio. Reposta tu vehículo con el mejor combustible. Certificado por Intertech. Ahora el low cost no es sinónimo de baja calidad. Alsa y Servi. El mejor combustible ahora certificado al mejor precio. Alsa y Servi. Carretera Villarreal-Burriana. Con la C, lugar donde dormir. Colchón. Con la F, lugar donde comprar lo bueno y barato. Factory Colchón. Compra ahora el mejor colchón al mejor precio en Factory Colchón. Fináncialo completamente gratis. Tu tienda más cercana en factorycolchón.es. Seguimos en la tertulia de Radio Castellón Cadena SER con la presidenta del Scorch y presidenta de Vox, Llanos Massó. Nos habíamos quedado con el tema de las políticas rupturistas, pero yo le quería hacer una pregunta también. ¿Qué es la extrema derecha? Pues en realidad no lo sé. No lo sé porque parece que últimamente todo lo que no comulga con los mantras de la izquierda y con el pensamiento único, todo lo que sale de ahí, pues para ellos es extrema derecha. ¿Y Vox se considera extrema derecha? Vox no se considera extrema derecha. Vox, a ver, nosotros siempre hemos subido de las etiquetas. Lo que sí tenemos claro es que Vox es de extrema necesidad. Pero extrema necesidad está vinculado con la extrema derecha cuando sus socios incluso rechazan también algunas de las cuestiones que lleva a cabo Vox o desde la oposición también le indican extrema derecha. ¿Usted qué siente realmente cuando le achacan pertenecer a este núcleo? A ver, yo no siento nada porque, como digo, esas etiquetas que intentan ponerle a Vox de extrema derecha, de fascistas, de todo, bueno, pues creo que es una manera de sacarnos del sistema, pero no lo van a conseguir porque entonces todas esas etiquetas pues nos resbalan, perdóname la expresión, bastante. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que necesita España, qué es lo que necesitan los españoles. Y desde luego, pues por eso vamos a luchar. Mira, han intentado por todos los medios, primero silenciarnos, Vox no desapareció, después atacarnos, Vox siguió sin desaparecer, colgarnos etiquetas. Yo ya les digo que, bueno, que pueden seguir haciendo lo que quieran porque Vox, mientras haya gente que mantiene firmes unos principios y unos valores y desde luego una vocación de servicio, que es para lo que estamos aquí, pues con Vox no van a poder. Y hay una cosa que también resulta curiosa, que es después de romper el gobierno autonómico sí que mantienen los gobiernos municipales. Habíamos hablado antes también de la presidencia del Scorch, que se mantiene, pero en el tema de los gobiernos municipales choca el ver cómo no sirve el pacto a nivel autonómico, pero sí a nivel municipal. Es que lo que se rompió fueron los gobiernos autonómicos, por lo que he dicho antes, para no ser cómplices de esa política de efecto llamada y de esas políticas migratorias que el Partido Popular en un momento determinado hizo seguidismo del gobierno de Sánchez. Los gobiernos municipales no tienen ninguna competencia ahí, ni tienen absolutamente nada que ver con ese efecto llamada. En caso de que sucediera algo parecido, pues se iría viendo en cada gobierno municipal lo que está pasando. Pero a día de hoy los gobiernos municipales poco tienen que hacer ahí. Pero al fin y al cabo es el mismo socio de gobierno. Pero es que nosotros no rompimos con el socio de gobierno. Nosotros salimos de esos gobiernos forzados por el socio de gobierno para no ser cómplices de esas políticas que se iban a llevar a cabo. Bueno, es decir, que de momento no van a romper el pacto en los municipios de la provincia de Castellón. No, en principio no tiene por qué.
Ustedes llegaban como el partido del cambio. ¿Lo han conseguido? Sí. Creo que podemos estar moderadamente contentos de lo que se ha conseguido en este primer año de legislatura. Hemos conseguido sacar adelante una ley de libertad educativa, desde luego no tan ambiciosa como nosotros hubiéramos querido o como si Vox hubiera gobernado en solitario hubiera podido hacer, pero bueno, estamos moderadamente contentos. Hemos conseguido aprobar una ley de concordia, de la que también estamos contentos. Por tanto, yo creo que se han ido consiguiendo cosas, que se han ido dando pasos en la dirección adecuada. Tuvimos al conseller de Agricultura que trabajó mucho y bien por la agricultura en la Comunidad Valenciana, que negoció mucho y bien en Bruselas y estaba trabajando mucho y bien. Vimos como el conseller, el vicepresidente Barrera, empezó a desideologizar la cultura, que era importante. Bueno, ahora nos queda esperar si el Partido Popular, que ahora se ha quedado en gobierno en solitario, pues sigue o no sigue esa senda que desde las consellerías en las que Vox estaba, bueno, pues se consiguieron cosas. Desde luego, como digo, no de la forma en que nosotros lo hubiéramos hecho, pero bueno, hay que estar en una coalición, hay que saber qué porcentaje de esa coalición tienes, y con el porcentaje que teníamos, como digo, estamos moderadamente contentos. Sí que han cambiado cosas en la Comunidad Valenciana, y desde luego desde la oposición vamos a intentar que sigan cambiando cosas. Nosotros ahora hemos empezado a presentar proposiciones no de ley en las Cortes Valencianas e intentaremos que salgan adelante. Pero ideología sigue habiendo en la política. De hecho, hay algunas cuestiones que parece que vamos dando pasos hacia atrás, como en cultura, violencia de género, las relaciones entre personas de distinta nacionalidad. Me llama la atención una de las declaraciones que veía en un comunicado. Pero escucha, ¿por qué damos pasos hacia atrás en violencia de género y en cultura? Se lo voy a explicar. Jesús Albiol, el diputado en Escorts y concejal de Cultura de Burriana, creo que ha sido esta misma tarde, ha enviado un comunicado diciendo que la cultura debe florecer libremente sin la intervención constante de la administración y de partidos políticos. Las decisiones que él ha tomado hasta ahora en el municipio, en Burriana, han sido todo lo contrario. Ha censurado películas como Barbie, 20.000 especies de abejas, la suscripción de revistas en catalán, la utilización también de algunas cuestiones sexistas, ¿no? Por lo que él consideraba algunos libros. Eso no ha sido así. Bueno, pero lo ha censurado. No ha censurado absolutamente nada. Vamos a ver, si tú tienes un catálogo de zapatos y hay unos zapatos marrones, unos zapatos azules y unos zapatos rojos, y tú de ese catálogo decides comprar los zapatos marrones, ¿estás censurando los negros y los rojos? Yo creo que no. Tú tienes un catálogo de películas en el que estaban esas películas, pero bueno, el concejal decidió adquirir otras películas. ¿Por qué solo ha censurado esas dos? Con el tema de las revistas es exactamente igual. Había unas suscripciones a unas revistas que caducaban. Él decidió ampliar la suscripción a otras revistas que no estaban suscritas y quitar la suscripción a esas revistas. Si eso es censurar, ¿me puedes explicar cuántas revistas dedicadas, por ejemplo, a la caza o a los toros había en la biblioteca de Burriana cuando estaba el gobierno del Partido Socialista y Compromís? Supongo que ahora hay más. Pues la verdad es que no lo sé si hay o no, pero desde luego en ese momento creo que no había ninguna. Y alguien acusó al Partido Socialista y a Compromís de censurar la caza o de censurar los toros. El concejal lo único que hizo es de un catálogo que tenía, porque evidentemente ni puede comprar todo el catálogo de revistas, ni puede comprar todo el catálogo de películas, eligió las que él consideraba. Por eso no quiere decir que esté censurando las otras. Bueno, pero sí que es cierto que lo que hizo con el tema de las películas, al menos, fue lanzar un comunicado como que no representaban los valores que él consideraba óptimos para poder visionarse esas películas. Y de hecho, después el alcalde de Burriana sí que terminó poniendo las películas en diferentes actos. Bueno, a ver, yo no creo que él en un primer momento, cuando tomó esa decisión, no hizo ninguna declaración y sacó ningún comunicado. Fue después, con el paso del tiempo, cuando alguien descubrió que esas películas no se habían adquirido para la biblioteca de Burriana, cuando saltó la noticia, y no recuerdo las palabras exactas, pero supongo que él diría que no las consideraba pues lo suficientemente importantes o que no consideraba que deben de estar ahí. Que luego el alcalde las compró, las alquiló y las... Bueno, todo el mundo sabemos de que a veces el Partido Popular le tiemblan las piernas.
Pero ¿qué le vamos a hacer? Si tenemos a un alcalde en Burriana que en algún momento determinado le tiemblan las piernas por lo que le puedan decir, pues nosotros ahí no podemos hacer nada. Ya le digo yo que a los de Vox no nos tiemblan las piernas cuando creemos que hay que tomar una decisión que es positiva. Por eso llama la atención que ahora Jesús Albiol diga que la cultura debe florecer libremente sin la intervención constante de la administración y de partidos políticos. Es que él no ha intervenido, él simplemente, como digo, de un catálogo, pues eligió las que tenía que elegir. Mire, mi predecesor, Enric Morera, en las Cortes Valencianas, pues de un catálogo o de todos los cuadros que estaban a disposición de las Cortes, pues colocó los que consideró oportuno en el despacho de presidencia, y por eso yo nunca he dicho que Enric Morera censurara el resto de cuadros que no colocó en el despacho de presidencia. Yo desde luego no he tocado ninguno de los que colocó porque me parece que están bonitos. De hecho, uno de ellos es de Genovés, no sospechoso de ser ultraderecha, como dirían, y a mí me gusta ese cuadro y estaba allí. El que tú de un catálogo decidas escoger ciertas cosas no quiere decir que censures el resto. ¿Qué pasa? Que era un tema muy jugoso a nivel mediático el decir que el concejal de Burriana está censurando películas o está censurando revistas. No es cierto. ¿Censuraría Vox la Academia Valenciana de la Lengua? Porque en varios comunicados lo habéis acusado de pancatalanista. Lo que Vox no haría es lo que se hizo con la Academia Valenciana de la Lengua, que fue blindarla en el Estatuto de la Comunitat Valenciana. Desde luego Vox no lo haría, y desde luego lo que Vox no haría es lo que se hizo, es darle toda la capacidad normativa sobre la lengua a esa Academia Valenciana de la Lengua, cuando teníamos a la Real Academia de Cultura Valenciana, que era la que prácticamente siempre se había encargado del valenciano. De hecho, el primer estatuto autonómico, la primera redacción del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, está redactado con las normas del Puig y de la Real Academia de Cultura Valenciana. Luego, pues vaya usted a saber qué necesidades políticas del momento, que todo el mundo sabe cuáles son, evidentemente. Aznar necesitaba unos votos que Jordi Pujol le tenía que dar, y bueno, se llegó a un acuerdo de crear la Academia Valenciana de la Lengua, que al final ha sido el ariete del catalanismo en la Comunidad Valenciana. Entonces, Vox no es que la censuraría, es que Vox no hubiera creado esa Academia Valenciana de la Lengua, desde luego no la hubiera blindado en el estatuto y no le hubiera dado la capacidad normativa. ¿Pero la consideráis pancatalanista? Desde el momento en que aboga por la unidad de la lengua, y desde luego en el que basa sus estudios muchas veces en el Institut d'Estudis Catalans, obviamente sí. Hoy me ha resultado curioso también leer uno de sus tweets donde le mencionaban como Plans Massó y acusado, en lugar de Llanos Massó, no porque ha fallado el corrector ahí en una publicación, y acusado a los medios que publican noticias en valenciano. No he acusado a los medios. A mí me parece muy bien que un medio publique en valenciano, en español o en lo que considere oportuno que tiene que publicar. No tengo ningún problema con eso. ¿No? El problema es cuando esos medios que habitualmente no usarían el valenciano, de hecho necesitan meter el texto por el SALT para que les salga en valenciano, lo hacen forzados por unas subvenciones que si no fuera así no recibirían. Eso es lo que yo criticaba en mi tuit. Por tanto, a mí que un medio escriba en valenciano o en castellano, pues ellos lo harán como consideren que lo tienen que hacer. Lo que eso pone de manifiesto es que hay muchos medios pues que pasan los textos por los traductores, porque al publicarlos en valenciano van a recibir una subvención que en otro caso no lo aquí no le hemos llamado Plans Massó. No, menos mal. Por cierto, a ver, era un tuit un poco anecdótico también, porque me ha hecho gracia cuando he leído la noticia esta mañana. Por cierto, la próxima semana es 9 de octubre y a todo esto, su apellido Massó es... de origen catalán, sí. De origen catalán. Sí, sí. La próxima semana se celebra el 9 de octubre. ¿Cómo lo va a celebrar? ¿Y qué relación tiene Vox también con los símbolos que identifican a nuestra tierra? Pues una relación perfecta. De hecho, no sé si mañana o pasado sale un artículo de opinión mío en un medio de comunicación sobre el 9 de octubre. Nosotros vamos a participar en todos los actos institucionales el 9 de octubre, en la procesión cívica. El día 8 estaré en Alicante también, en el acto institucional que se hace en Alicante, porque ahí estamos recordando el momento en el que el rey Jaime I pues conquistó Valencia
Y desde luego nosotros siempre defenderemos a la Real Señera y las señas de identidad del histórico reino de Valencia. No tenemos ningún problema con eso. Al revés, estamos muy orgullosos. Yo sobre todo pues de esta tierra que hace ya más de 30 años pues me acogió. Y que me siento una valenciana más. Ha habido un poco de polémica porque a las puertas del 9 de octubre la Generalitat ha anunciado que va a convalidar los títulos de valenciano a algunas personas, no a todos nos afecta esa medida. Va a convalidar las asignaturas de valenciano de bachiller y de ESO por el Mitjà, por lo que ahora se conoce como el C1. Algunos han preguntado en redes sociales, bueno, ¿y esto por qué no se hace también con el inglés, con el francés, con otros idiomas? Y porque sí, con el valencià. ¿Qué te parece esta medida? ¿Qué le parece pues esta medida? porque el inglés y el francés, posiblemente los alumnos, mis hijas hacía tiempo que dejaron de estudiar, pero creo que son 3-4 horas semanales de inglés o de francés, y de valenciano, aparte de tener más horas de valenciano, había un porcentaje importante de asignaturas que se estaban dando en valenciano. En algunos casos, prácticamente el 100% de las asignaturas. Por tanto, cuando un alumno ha tenido una inmersión lingüística, como nos han obligado a tener, nos han forzado a tener, no se puede comparar con una asignatura como el inglés o el francés, que tienes 3 horas semanales. Pero la medida es en los últimos 15 años, es decir, el gobierno del Botánica ha sido los últimos 8, que se ha extendido un poquito más allá también. Hombre, claro, es que no olvidemos que el Partido Popular hace ya muchísimo tiempo que la educación la dejó en manos de la izquierda. Yo lo he dicho muchas veces y no me escondo en decirlo. El Partido Popular fue el que empezó a eliminarla cuando estaba la línea en castellano y la línea en valenciano, y empezó con los programas de incorporación progresiva, el de inmersión lingüística. No ha sido el Botánico. El Partido Popular es el que puso la alfombra y la legislación para que luego el Botánico pudiera hacer todo lo que ha hecho. El conseller Marsá, cuando estaba conseller de Educación, en un pleno de las Cortes lo reconoció, que ellos habían podido llegar hasta donde habían llegado gracias a la legislación del Partido Popular. Es así, no nos vamos a engañar. De hecho, todo el mundo lo sabe. Por tanto, nuestros alumnos llevan muchísimo tiempo, no solo los 8 años del Botánico, con una imposición lingüística. Es decir, que la imposición lingüística la inició el PP. Obviamente. Bueno, pues esa es la postura de Vox. Hombre, claro. En los últimos 15 años también el gobierno autonómico lo que ha decidido ahora es convalidar el título de valenciano en las aulas por el Mitjà, y a algunos no les afecta esta medida. A usted tampoco le va a afectar, a mí tampoco. No. Pero en este caso, bueno, pues es una decisión que ha tomado el gobierno valenciano a las puertas del 9 de octubre. Yo sí que le quería preguntar también por una cuestión, porque estábamos repasando algunas de las cuestiones que han supuesto conflictos entre los partidos políticos. Una de ellas ha sido la violencia de género, con aquellas imágenes, sobre todo al inicio del Pacto Partido Popular-Vox, que crearon pues un enfrentamiento también por la pancarta de violencia de género. Algunos de los miembros de su partido han negado la violencia de género. ¿Usted en qué posición está en relación con la violencia de género? En que yo creo que existe la violencia contra las mujeres. Existe la violencia contra las mujeres. De hecho, eso es lo que reza ahora la pancarta que hay en Les Corts, pero no porque lo haya decidido yo, sino porque hay un acuerdo de la mesa en el que el Partido Popular también apoyó esa decisión. Nosotros no queremos que haya víctimas de primera ni víctimas de segunda. Desde luego creemos que la violencia contra las mujeres es un problema que hay que erradicar, pero no vamos a hacer diferenciaciones entre víctimas. Para mí merece el mismo respeto y me da el mismo dolor la violencia que ejerce un marido, un novio, un lo que sea, un salvaje, contra su mujer, como la que pueda ejercer una pareja de esa mujer lesbiana, o una madre sobre sus hijos, o unos hijos sobre su madre o sobre sus abuelos. Creo que no podemos hacer distinción de víctimas y desde luego lo que no podemos hacer es distinción de culpables. Todos los culpables deben de pagar lo que han hecho. Y bueno, como digo, Vox es el único partido que está pidiendo penas más duras para los maltratadores y los asesinos de mujeres. Por tanto, es una polémica artificial que se ha querido crear, como hablábamos al principio de la entrevista, intentando colocar una pegatina, un estigma a Vox que no es cierto, porque nosotros desde luego condenamos la violencia contra las mujeres y somos los que exigimos que se endurezcan las penas para esos maltratadores. Pero ¿cómo se soluciona esta cuestión estando en contra de lo que se considera violencia de género? Pero es que no estamos en contra.
Estáis en contra del de la término denominación, ideológico. de la denominación, que es el género es un concepto ideológico. El género es un concepto ideológico. Desde el momento en que tú a esa violencia le pones un apellido que es un concepto ideológico, estás ideologizando un problema. Y nosotros creemos que el problema de la violencia contra las mujeres no se tiene que ideologizar, se tiene que combatir. Y desde el momento en que, como digo, el género es una concepción ideológica, pues ahí tenemos un problema. Entonces, cuando hablamos de violencia contra las mujeres es cuando estamos hablando verdaderamente de erradicar ese problema, que es que hay mujeres maltratadas y que hay mujeres asesinadas. ¿Y cuál sería el planteamiento de Vox para erradicarlo? Hombre, pues desde luego, en primer momento, penas más duras contra los maltratadores y asesinos de mujeres. Educación. La educación es fundamental. Educación para los chavales y para los jóvenes, porque cuando nos empeñamos en enseñar a los niños muchas veces que no hay que discriminar a un homosexual, no hay que discriminar a una chica, no. Un niño, para que entienda bien las cosas, lo que tiene que entender es que no se maltrata a nadie, ni a un homosexual, ni a una niña, ni a un discapacitado, ni al niño que lleva gafas en clase, ni le llamas gafotas. O sea, los niños lo que tienen que interiorizar y entender es que no se maltrata a ninguna persona que tengas en tu entorno. Y desde luego hay que hacer mucho hincapié, como digo, en esa educación, en esa banalización que se está haciendo muchas veces de las relaciones, y creo que hay una labor muy, muy importante que hacer. Es que la demostración de que las políticas que se están llevando a cabo hasta ahora, la Ley Integral de Violencia de Género, no está funcionando, es que no están disminuyendo el maltrato a las mujeres, el asesinato de mujeres. Entonces, cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Presidenta del Scorch, Llanos Massó, terminamos con la tertulia y llegamos a las 8. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes.